Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de por dónde nos estén escuchando. Hola amiga. Encantada, hola, encantada de tenerte aquí, Lourdes. Lourdes es una peluquera canina que tiene una experiencia de más de 10 años de trabajo y se está esforzando mucho desde hace años que nos conocemos y desde que yo la conozco y desde antes se está esforzando mucho porque la peluquería sea amable con el perro. Y eso es una cosa que yo valoro muchísimo en su trabajo porque es una cosa muy rara dentro de este campo. Entonces, Lourdes, cuéntame, ¿cómo te sientes de estar aquí? Pues yo la verdad que me hace mucha ilusión, me echa para atrás un poco el tema tecnológico, pero a mí hablar de perros siempre me gusta y de mi forma de trabajar, que la verdad que la he ido haciendo poquito a poco mía y bueno, y me invento la forma de trabajar, pero yo creo que voy por buen camino. Así que Sí, yo también lo creo. sí, pues mira, Laura, voy a presentar a las personas que nos estén viendo, voy a presentar un poquito tu trayectoria, ¿vale? Bueno, pues Laura es bióloga, es experta en conducta canina, lleva más de 20 años trabajando con perritos y actualmente asesoras, ¿verdad? Asesoras a familias para que haya una buena convivencia entre familias y perritos y hacer cada día ese vínculo más bueno y más respetuoso. Exactamente, tienes toda la razón. Y pues, cuéntame, Lourdes, ¿por qué, de dónde salió la idea del tema de esta charla? O Bueno, sea, pues le hemos puesto un nombre, que le podríamos haber puesto cualquier otro, pero la idea es cómo elegir una peluquería, tu peluquería canina de confianza para tu perro. Creo que es algo súper importante y además, Laura, ya sabes que tú y yo siempre estamos hablando del tema de lo importante que es hacer bien el trabajo con los perros, de la responsabilidad que tenemos. Y bueno, yo creo que nos salió, ¿no, amiga? Nos salió en nuestras charlas infinitas por el teléfono el hablar de esto porque creemos que es una necesidad básica, ¿no? sí, y yo pienso que es una necesidad porque tenemos la idea de que cuando ponemos a nuestro perro en manos de alguien, esa persona va a tener los conocimientos automáticamente para tratarlo de manera amable. Y cuando lo dejamos en una peluquería, pensamos que esa persona ya de por sí va a estar entrenada para cuidar su bienestar Uh -huh. y para gestionarlo, o sea, que el peluquero como que tiene la responsabilidad de gestionar un perro difícil, que se pone nervioso, que intenta escapar o que agrede, y que ellos van a saber hacerlo como Sí, por arte de magia, van a saber hacerlo sin cuestionárselo, o sea, si el propietario no se cuestiona que eso sea algo difícil de hacer o que eso sea algo que esa persona que es un experto o una experta no sea capaz de hacer. Y yo creo que es importante que empecemos a hablar de que eso realmente no es así. O no, sea, en mi normalmente no. experiencia, la peluquería canina hoy en día entrena a la peluquera o el peluquero en la parte estética, pero no entrena en la parte comportamental. No te dice cómo hacer una gestión amable del perro desde un punto de vista comportamental y de bienestar. Estoy Entonces, totalmente de acuerdo. cuando un peluquero se encuentra con un perro difícil, ¿cómo haces? O sea, ¿cuánto tiempo te lleva a desarrollar herramientas si tienes el interés de tratarlo de manera amable? Porque no necesariamente. O sea, lo que se enseña de base es que el perro tiene que quedarse quieto y si no se queda quieto, se le impone de alguna manera quedarse quieto, Uh -huh. por los medios que sean necesarios. Sí. En mi experiencia, es muy, muy duro para un perro. La peluquería puede ser muy, muy dura para un perro en manos de una persona que no tenga interés en pensar en su bienestar. Entonces, Totalmente de acuerdo. yo Uh creo -huh. que eso ha sido fundamental también para pensar en este tema y es por eso que creo que es una necesidad. ¿Tú Sí, y traías aquí una es... presentación? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Nada, que aquí estamos para sentar un poco las bases, ¿no? En plan, haciendo un esquema básico, pero sentar las bases de en qué punto se encuentra la peluquería canina actualmente, que estoy totalmente de acuerdo contigo. La trayectoria de la peluquería canina está basada prácticamente exclusivamente en el tema de la belleza. Últimamente sí que están saliendo nuevas tendencias de la peluquería para el tratamiento de la piel, los spas, los aceites esenciales, todo eso también se está trabajando, que se está trabajando muy bien, pero yo creo que falta lo más importante, ¿no? Que es el conocer el lenguaje canino del perro
y el trabajar con ética y trabajar desde el corazón. Trabajar con ética, que es una cosa que me parece fundamental. Entonces, amiga, traías una presentación que nos querías compartir. Sí, y que al final la vas a tener que compartir tú, pero bueno. Para hablar un poco del tema. Yo te voy Pues diciendo, amiga. aquí estoy. Vale. Cuéntame. Pues nada, Cuéntame este es el el tema título que tiene experiencia. Este es el título que hemos elegido, que ya hemos hablado un poquito de él, y vamos a la siguiente. Laura, por favor. Bueno, pues yo he querido empezar por lo más básico, por lo que es la base de que pueda existir, de que sea realizable la peluquería canina respetuosa. Y me parece que la base es, pasa a la siguiente, es fundamentalmente que los tutores y la peluquera o el peluquero, formen un buen equipo y estén ambos orientados al bienestar del perro. ¿Vale? He puesto varios conceptos que son fundamentales y son herramientas básicas para que una peluquería se considere una peluquería orientada al bienestar, que son, por ejemplo, la experiencia y el conocimiento del lenguaje canino, la flexibilidad. ¿A qué te refieres con flexibilidad? Me refiero a que, que dirija la sesión, dirija el servicio de peluquería, el bienestar del perro, el estado de ánimo del perro, y que adaptemos digamos, ese arreglo estético, lo adaptemos a ese estado de ánimo, porque tú puedes tener una idea en tu cabeza, tú puedes querer hacer un corte determinado, pero si el perro no viene con la predisposición suficiente o tienes que empezar por otro lado, tú tienes que saber adaptarte. O sea, aquí estamos hablando, Laura, de que chocan dos mundos, ¿vale? O sea, la peluquería canina, por un lado, quiere rentabilizar el servicio, por un lado quiere avanzar el trabajo y que el tiempo sea efectivo, pero es que la naturaleza no tiene prisa, amiga, la naturaleza no tiene prisa. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, en la medida de posible, adaptarte a los ritmos del perro. Esa es la flexibilidad. O sea, cambiar el manejo en función del estado de ánimo del perro, de la personalidad del perro, de cómo es la interacción con el peluquero o la peluquera en ese contexto. Que eso es súper difícil porque a veces te lleva mucho tiempo, a veces hay que hacer pausas, a veces hay que brindar una manipulación que sea lo más leve posible porque al perro no le gusta que lo toquen. Correcto. A veces, por el contrario, al perro le alivia que tú lo sostengas un poquito para entonces cortarle la uña sin que él esté viendo, en una postura natural, pero con la pata flexionada hacia atrás sin que él esté viendo. Depende de un equilibrio muy fino, muy fino, muy fino. Exacto, es muy, muy difícil y hay que tener, como decías al principio, los conocimientos de qué es lo que está pasando a nivel comportamental y qué es lo que está expresando ese animal en cada momento para aprender a ser coherentes con lo que está comunicando. Y eso, por eso cuando te veo trabajando, para mí es como leer poesía, porque es maravilloso, haces una coreografía ahí con el perro que te vas adaptando a lo que necesita poquito a poco y eso para mí es mágico. Es muy, muy lindo verte trabajando. Muchas gracias, amiga. Para mí es una experiencia también. Cuando se entra en ese estado de flow con el perrito, la verdad que la comunicación es maravilloso. Bueno, crear la peluquera o el peluquero es responsable de crear un contexto óptimo para el perro, de crear el mejor contexto posible. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, pues luego hablaremos del contexto un poquito más, pero es verdad que enriquecer el espacio a la medida del perro, no a la medida de las personas, ¿sabes? Es fundamental. Yo creo que antes de hablar de enriquecimiento incluso, y lo menciono porque incluso aunque lo mencionemos de nuevo, creo que es importante repetirlo cuantas veces sea necesario. Sí. Es importante pensar en que el contexto implica que tiene que ser un lugar tranquilo para el perro, sí. Que no puede haber más de un perro en la sesión de peluquería, que no vamos a usar jaulas para poner al perro en lo que estamos bañando 10 perros a la vez,
que vamos a pensar en que ese es un individuo que tenemos todo el control de lo que pasa en su vida y que probablemente no tiene idea de por qué está ahí. Y por tanto tenemos que hacer ese contexto lo suficientemente, para que se encuentre lo suficientemente a gusto como para que sepa que puede estar seguro y que no está en peligro su vida. Porque el perro no sabe a qué viene a la peluquería. Exacto, exacto. Entonces, Ya que el contexto último es como tú decías, se trata de qué es lo mejor para el perro, de que estamos pensando de qué es lo mejor para el perro. ya que se le somete a ese momento, por lo menos crear el ambiente perfecto para él y darle exclusividad. Me parece que es fundamental darle exclusividad. Sobre todo porque también pensamos que para un perro la peluquería, como nos ponen en las películas, los perritos llenos de burbujas y todos están felices recibiendo un tratamiento de spa, y pensamos que es una cosa positiva para el perro. O no importa, es solo un rato. Sin embargo, para un perrito que esté en manos de un extraño, sin vías de fuga, en un lugar en donde no sabe por qué lo están manipulando, por qué las cosas suenan, qué le van a hacer esos ruidos. Entonces, para un perro puede ser un momento súper, súper difícil, en el sentido que puedes pensar que está en peligro su vida. O sea, para mí, en mi experiencia, hay perros que los peores lugares, los lugares donde más aterrorizados están en este mundo es en la peluquería y en el veterinario. Y yo pienso que lo primero que tenemos que tener, tanto las familias que convivimos con perros como los profesionales que se encargan de los perros, pues es un poco de sensibilidad, de darnos cuenta de que el contexto que nosotros le demos a ese perro, el contexto físico y el contexto social de quiénes somos nosotros para ese perro en ese momento, pues puede cambiar la perspectiva de ese animal de aquí está en peligro mi vida, a aquí me siento seguro, voy a permitir la manipulación y voy a colaborar porque no pasa nada. Realmente todo ese ruido no me va a hacer daño y yo estoy a salvo, ¿no? Entonces eso Totalmente. es súper, súper importante. Estoy de acuerdo Además, contigo. es increíble cómo los perros, con poquito que hagas, lo aprecian y luego hay resultados muy positivos a largo plazo. Exacto, sí, responden muy bien, se dan cuenta y van cambiando. ¿No? A veces a corto plazo te das cuenta de muchas cosas y después a largo plazo definitivamente funciona. Vamos a seguir. Mencionabas que el respeto y la empatía también eran importantes. El respeto y la empatía, correcto. Bueno, yo creo que eso es una cosa ya casi visceral, ¿no? Que uno nace con una predisposición a amar a otros seres de otra especie y tú una vez me dijiste que ladrabas mejor que hablabas. Y yo la verdad que también he notado ese amor desde chiquitita y para mí es que no hay ni que, hay que nombrarlo, pero que es algo básico, ¿no? Que forma parte del tuétano de la persona que ama al perro, el respeto y la empatía. Claro, pero quieres que te diga, amiga, creo que haces bien en nombrarlo, porque para nosotras puede ser algo que es básico y que viene implícito dentro de un servicio de peluquería, dentro de un paseo, dentro de cualquier experiencia que tengamos cuando nos ponen un perro entre las manos. Sin embargo, lamentablemente, hoy en día, en muchos campos, en el trabajo con perros, no solo en la peluquería canina, lo que hacen es matarnos esa empatía y ese respeto. O sea, lo van apagando poco a poco y te entrenan como profesional a ser una persona dura que prioriza otras cosas y te dicen que esto no solo no es básico, sino que hace daño, que es algo dañino, ¿no? Que es algo negativo por alguna razón. Sin embargo, yo creo que es todo lo contrario, que esta es la base, que sin esto no podemos hacer ni un servicio que sirva, ni un trabajo que sirva a nivel comportamental, ni, por supuesto, crear una relación sana con un perro es imposible si no tenemos los conocimientos y el respeto y la empatía. Entonces estoy súper de acuerdo contigo que ese es un punto importantísimo. Bueno, pues nos vamos con el contexto. El primer consejo, cuando tú entres en una peluquería canina por primera vez, observa el contexto y fíjate en estas cositas que vamos a decir. Lo que comentábamos de las jaulas, ¿no? Bueno, las jaulas la verdad es que son una herramienta logística que se utiliza muchísimo en las peluquerías caninas, ¿no? Pero no dejan de ser espacios donde se encierra un animal. O sea, es un espacio donde se mete al animal y donde se le priva de la libertad de movimiento.
Eso es así. Así es en China, en España y en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que es importante poder gestionar a los perros, aislarlos unos de otros, puede haber interacción o lo que sea, pero hay otras barreras físicas que no limitan tanto la libertad de movimiento, como puedan ser pequeñas vallitas o espacios acotados. Yo, por ejemplo, en Don Perro, pues la verdad es que utilizo todo el local. Utilizo el hall muchas veces para trabajar con el perro cuando está estresado, para que esté pendiente de si llega el dueño o no, que esté entretenido. Utilizo la puerta de atrás para cuando hay una entrada y una salida, para acotar el espacio, para que no interactúen los perros. A ver, existen maneras de trabajar, pero claro, se utilizan mucho las jaulas porque es que la forma en la que trabajan las peluquerías caninas es simultaneando servicios. Entonces, claro, la única forma de que no se escapen los perros y de que hayan accidentes es utilizando jaulas. Pero la jaula es una jaula, claro. Claro, pero ahí una cosa importante es lo que hablábamos del contexto. O sea, cuando nosotros estamos pensando en el bienestar del animal, no cambiamos el animal para adaptarse al contexto, sino que cambiamos el contexto para adaptarse al animal. Exacto. Entonces, una jaula no resuelve el problema humano de hacer 10 perros a la vez, pero a los perros lo que hace es generarle unos niveles de estrés espantosos. Y además, a nivel biológico, también tiene implicaciones en el organismo. O sea, una jaula te puede cambiar el metabolismo, puede cambiar los patrones de sueño del perro, si la usan, o sea, por ejemplo, un perro que necesita peluquerías todas las semanas, a lo mejor se pasa un día entero en una peluquería y está en jaula 4 o 5 horas y eso le afecta el sistema inmune, puede activar procesos cancerígenos, o sea, a nivel fisiológico, aparte de los mecanismos de estrés que desencadena estar en una jaula puede ser súper dañina, tanto emocionalmente y psicológicamente, como físicamente para el perro. Entonces, eso me parece fundamental. ¿Seguimos? Bueno, obviamente, no utilizar collares de estrangulación porque, como la palabra indica, los collares de estrangulación estrangulan. Entonces, o cualquier otra herramienta coercitiva. Hay muchas formas de limitar el espacio en la mesa al perro y evitar que se caiga sin necesidad de ahorcarlo. Como por ejemplo... Claro, y eso es una cosa importantísima, que nos demos cuenta de que no es una herramienta de trabajo. Cuando hacemos que le falte el aire al animal para que aprenda, eso no es una técnica de trabajo, eso es maltrato. Sí. Entonces, eso es súper, súper importante. Vale, ahí vamos a ver una serie de fotos de elementos de amarre del perrito en la peluquería canina. Y estos son los que se pueden usar de una manera amable, o sea, estos son los que pudiéramos, tomando en cuenta cosas de bienestar del perro, usarlos sin hacer daño, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tienen un tope, tienen una pinza que lo que hace es que limita la posibilidad de que el perro, a medida que tira, se estrangule. Se haga daño, claro. Todas ellas lo tienen, pero hay que saber utilizarlas. O sea, no te puedes confiar y siempre tienes que estar supervisando que no esté amarrando demasiado. También yo creo que hay que dejar cierta holgura, ¿vale? Yo siempre calculo, en función del tamaño del perro, calculo un poco que el cordón esté puesto a la medida de que el perro no se pueda caer, pero que siempre haya un margencito, una holgura, para que el perro no esté así colocado. Que pueda mover la cabeza, que pueda... Porque no se trata de tener un peluche quieto al cual le vamos a hacer el mejor procedimiento estético del mundo. Aunque esa es la idea que nos venden de cómo debería ser la peluquería. Pero en realidad, para nosotras, y por eso estamos hablando de este tema, pues para nosotras es súper diferente. O sea, el perro tiene necesidad de expresar sus comportamientos de perro también encima de la mesa de peluquería. Y entonces, para que pueda expresar esos comportamientos sociales, esas restricciones físicas se usan lo mínimo posible, y cuando son imprescindibles, pues se usan de una manera que le permitan, a pesar de todo, moverse, levantar una pata, retirarse, inclinarse, de manera tal que uno pueda
trabajar con la seguridad, porque tú estás siempre pendiente de que el perro no vaya a caerse de la mesa, y con una restricción física que sea segura, pero a la vez que es segura, le dé toda la libertad posible dentro del procedimiento que estamos haciendo y de lo que el perro pueda tolerar en ese momento, ¿no? Correcto. Y estos son los collares que nunca jamás se deben de utilizar. También los hay de ahorque en peluquería, yo los he visto, ¿vale? Pero no he encontrado un ejemplo para poner aquí. He traído los que se utilizan en el paseo, pero la mecánica es la misma, es la forma de P, esta que tú comentas. Si quieres tú explicas un poco el funcionamiento de este collar o ya lo has explicado como tú me digas. Sí, este collar, cuando le preguntas a las personas que lo usan, te va a decir que es un collar de adiestramiento, que en realidad no hace daño, que lo que hace es comunicarse con el perro, pero nunca te van a explicar cómo funciona. Y funciona de manera tal que no tiene un límite que permita que no le haga daño al cuello del perro. Al contrario, la idea es exactamente causar dolor y que le falte el aire al animal. Porque por eso es que funcionan, porque hacen daño. O sea, el diseño de la herramienta es esa la idea. Yeah. Si no estás haciéndole daño al perro, no lo estás usando bien. Porque el perro aprende a no repetir un comportamiento exactamente porque recibió un estímulo que lo hizo sentir tan mal y que le hizo sentir tan en peligro su vida, que sabe que no lo puede hacer nunca más, a menos y cuando... que quiera estar en peligro. Oye, amiga, y cuando tú presionas aquí, ¿qué ocurre en la biología del perro? Que, no sé, aparte de que le falte el aire, que tenga muchísimo miedo, ¿qué ocurre? Es que tengo curiosidad. Sí, a ver, hay casos extremos. Siempre te van a decir, depende de cómo lo uses, porque lo que es malo no es la herramienta, es que depende de cómo lo uses. Entonces, hay casos extremos en los cuales tú puedes provocar que el animal ya no esté más vivo. O sea, lo perdiste. Porque le causaste un daño cerebral tan grande. Por ejemplo, hay un paper con un artículo científico que describen la autopsia de un pastor alemán que sufrió ese tipo de procedimiento y su cerebro dejó de funcionar porque no le llegó sangre suficiente y su cerebro dejó de funcionar. Entonces, el animal, por supuesto, ya no está más. Ese es un caso extremo. Hay casos en los que no se van a ver los daños físicos inmediatamente, por lo menos. A lo mejor se ven a largo plazo o cuando haces radiografías de columna, o a lo mejor ni siquiera vas a ver un daño físico importante porque das 1 o 2 tirones, pero ese 1 o 2 tirones a nivel de contexto social del perro, que es una de las cosas que más estrés puede desencadenar cuando tú tienes un animal vulnerable que está puesto bajo tu control. O sea, ese animal no tiene control de su propia vida. Entonces tú das esos tirones y digamos que no se ven los daños físicos, que no significa que no estén, significa que no los vamos a ver. Incluso aunque no se vean los daños físicos, ese animal está completamente consciente de que la vida de él o de ella está en nuestras manos y que nosotros les estamos amenazando y le estamos básicamente diciendo, cuando hagas un comportamiento que para mí no es adecuado, yo te voy a hacer daño, yo te voy a hacer mucho daño. Entonces, a nivel social, eso le dice a ese animal que no se siente, que no puede sentirse a salvo, que está en peligro constantemente y todos los mecanismos de estrés que hacen que el cuerpo esté preparado para defenderse se activan. ¿Qué pasa? Que eso en un periodo muy cortico, cuando tú tienes adrenalina y cortisol, si es un pequeño momento de adrenalina y cortisol, que son las hormonas del estrés, digamos, más importantes, funcionan para protegernos del estrés a corto plazo. Pero si ellas constantemente están, si un animal está constantemente secretando esas hormonas y diciendo, estoy en peligro, estoy en peligro, estoy en peligro, y constantemente se siente en peligro, y no puede escapar, además, porque está amarrado, está atado, pues esas hormonas del estrés empiezan a reclamar azúcar para tener energía metabólica, para pelear o para huir. Empiezan a regular el metabolismo, a regular la parte del sistema circulatorio, del sistema digestivo. O sea, hay regulación a nivel de organismos, de un montón de sistemas, de forma tal que el organismo constantemente esté preparado para pelear, para congelarse o para huir, que son los mecanismos que se activan cuando hay miedo. Entonces, cuando tú tienes el organismo en ese sistema de defensa constantemente, se desgasta completamente. O sea, los daños son a nivel sistémico terribles y tienes un animal que no va a poder comer bien,
que le va a cambiar la digestión, que va a tener problemas estomacales constantemente, que puede desarrollar además problemas a nivel comportamental, porque tú le estás diciendo que tú eres una amenaza. Entonces en algún momento puede decidir defenderse. O sea, el impacto de este tipo de herramienta puede ser muy duro. Claro, que Sí. hay muchos perros que se rinden y dicen, yo no voy a luchar, yo voy a hacer lo que me digan y voy a dejar que me maltraten así y no tengo otra opción, ¿no? Entonces, como vemos que en muchos perros aparentemente funciona, porque aparentemente no hay implicaciones serias, que no es que no las haya, es que no las vemos, Ya, pues ya. decimos, no importa, esto lo podemos usar. Y realmente cuando se estudia un poquito y cuando se entiende un poquito el fenómeno es terrible. Claro, y como además es que el perro, de que tú y yo lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Como tiene esa capacidad de entrar en indefensión aprendida, ¿no? De dejarse, ay, no sé explicarlo, pero que es un ser, es una especie tan dócil, ¿no? Si se le utilizan este tipo de cosas, que es increíble a qué límites puede llegar un perro, ¿no? De seguir amando a su dueño a pesar A de que pesar, le está haciendo daño, ¿sabes? Es que a a mí pesar. me encoge el corazón eso, de verdad. Es muy Es fuerte. muy duro, es muy duro. Y son muy vulnerables, no tienen de otra, no pueden escapar de nosotros. Exacto. Mm. Bueno, vamos a otro tema. Venga, el enriquecimiento ambiental. Hablemos Venga, de cosas lindas. vamos a hablar de cosas bonitas. Bueno, pues lo que ya sabemos que le gusta a los perritos, pues tener agua fresca, tener plantitas donde poder oler, hacer pipí, superficies blanditas, juguetes de distintas texturas, chuches, alfombras olfativas, posibilidad de marcar, o sea, no puede ser que la peluquería sea un espacio totalmente aséptico porque se está trabajando con perros. Con animales vivos, exacto. Hay que intentar que también una de las cosas buenas de trabajar de forma exclusiva con un perro, que se va a entrar uno y que se vaya y entre otro, es organizar bien la agenda para que te dé tiempo también a preparar el espacio de nuevo para recibir al próximo cliente. Eso forma parte también en limpiar el suelo, intentar eliminar olores, ¿no? Eso es importante, creo yo, Laura. Y yo ese tema de quitar el olor del pipí del perro anterior y todo eso, la verdad que para mí suena un poco a algo raro, ¿no? Que no entiendo muy bien, pero parece ser como que dejan rastros de estrés, ¿no? ¿Es así? Sí, hay cortisol también en la orina. Ajá. Entonces, en un contexto en el que sabemos que puede ser que estén estresados, como es la peluquería, en un contexto en el que usualmente un perro está estresado, pues dejar el olor implica que el siguiente va a recibir ese mensaje también. Y es como, aquí hay otros perros asustados, yo también me voy a asustar, allá de entrada, sin que me hagan nada. Claro. Bueno, has visto que hay que estar pendiente de todo, dejar hacer pipí, pero también limpiarlo luego, en fin. Exacto. Bueno, sobre todo eso, la importancia de que haya un clima relajado, que se respire tranquilidad en el negocio y no prisa. Sabes que la prisa, como hemos dicho, la naturaleza no tiene prisa. O sea, trabajar al ritmo del perro, que no sea un problema eso, que no sea una molestia para la persona que se está encargando del perro, que la persona que se está encargando del perro naturalmente se Asuma adapte al ritmo del perro, naturalmente que eso sea que parte de su trabajo. es parte de su trabajo. O sea, Debería ser, exacto. un peluquero o una peluquera canina tiene que saber que se tiene que adaptar al ritmo del perro, que no se puede adaptar el perro al ritmo suyo para que gane dinero. No, no es así. Y además no es porque el animal no quiera o sea malcriado, es que está en un contexto que naturalmente es estresante, porque le quitas toda la posibilidad de elegir y de tener control sobre su propia Exacto, vida. El perro no quiere controlarte, quiere sentirse a salvo. exacto. Entonces va a intentar evadir todas esas cosas a las que le tiene miedo, o que le causan molestia, o que pueden ser incluso dolorosas. Lo está haciendo por supervivencia, no lo está haciendo porque quiera comportarse mal, ¿no? Claro, es que también una de las cosas que yo, al ver vídeos de peluquería canina y eso, he visto mucho es que decir que si el perro está mal criado, que si, ay, que es que el perro es más bueno, siempre se va poniendo etiquetas de tal, de cual, de que si el perro está muy mimado, y
Al final también el peluquero o la peluquera lo que dice también lo va asimilando y es importante también que se trabaje en un estado de ánimo bueno y no retroalimentarte con etiquetas malas de este perro me está volviendo loca. O sea, no entrar en ese discurso constantemente porque al final es peor para el No, trabajo. sí, no hace bien ni al perro ni a la relación con el trabajo, que además es un día entero trabajando con perros. Entonces, si con cada perro te vas cargando así, No, de verdad fatal. que hay que ser muy zen. Bueno, pues este es mi querido hijo Don Perro. Esta es mi Aquí peluquería, sucede la magia. que la tengo abierta desde el 2012 y que ha ido poquito a poco transformándose, enriqueciéndose, creciendo, igual que yo, ha crecido a la vez que yo. Qué Entonces, lindo. sí, sigue Laura, porfa. Bueno, aquí vienen reseñados algunos elementos de enriquecimiento ambiental, como el agüita, las plantitas, la alfombra de antiestrés para olfatear. Los juguetes, la cestita de juguetes. Yo tengo que ir reponiendo constantemente porque además cuando un perrito se enamora de un juguete, acabo dándoselo y se va el perrito todo contento de su juguete. Te entiendo perfectamente que son tan bellos. Y bueno, este es un espacio que yo es que soy súper amante de los libros y me parece que tiene que haber un espacio para la reflexión, la teoría, ¿no? De todo el mundo perruno. Hay algunos grandes títulos, ¿no? Como el de Alexa Capra, por ahí, bueno, se ven algunas cositas interesantes. Y es un espacio que tiene ahí un silloncito, tiene una luz bonita, para que también el cliente esté a gusto. Es importante también que se Sí, sienta. porque una familia que se sienta serena ayuda también a que su perro mejore un poco de estado de ánimo. No significa que cada vez que nosotros estemos bien de estado de ánimo, el perro automáticamente va a perder el miedo y va a No, estar bien. Pero nuestro estado de ánimo, sobre todo si es negativo, puede influir mucho en nuestro perro si se está esperando cosas negativas del ambiente. Entonces, estar nosotros en un buen estado de ánimo en ese momento va a ayudar a que todo fluya mejor también con el perro. importantísimo. Yo eso me he dado cuenta, que cuando yo estoy bien, él está mejor. Cuando yo trabajo desde ese estado de ánimo tranquilo y tal, el perro está mejor. Es que ellos lo sienten todo, Sí, son como una esponja, se enteran de todo. totalmente. Bueno, el segundo consejo, vamos a ver, determina si la profesional o el profesional trabaja con criterios de bienestar. ¿Vale? Bueno, vamos a dar unas pinceladas porque hay muchas formas de detectarlo, ¿no? Pero yo creo que hay ciertas cosas que no solamente es intuición, sino que se ven claramente. Vale, pues yo creo que es súper importante que la peluquera dedique tiempo a conocer en una primera sesión, dedique antes del servicio de peluquería un ratito para conocer al cliente humano y perruno. Yo siempre exijo a mis clientes que vengan con tiempo en una primera sesión, que vengan con tiempo, se cierra la puerta, se suelta el perrete y es un momento en el que, bueno, que se observan cosas, que hablamos tranquilamente, creamos un buen ambiente y es importante en ese momento, vamos a continuar porque así se enlaza la cuestión. Es el momento de hacer un pequeño sondeo, ¿no? De preguntar la edad, las rutinas en casa, las rutinas de aseo en casa también, de la frecuencia en la peluquería, porque ahí estamos sondeándonos el cliente y el peluquero, ¿no? Estamos viendo un poquito cuál es el vínculo, el peluquero está viendo cuál Si es son el vínculo. compatibles también. Exacto, cuál es el vínculo con el perrete, si tiene una frecuencia de aseo en casa, bueno, se ven muchas cosas, la verdad. Y también el cliente puede ver en el peluquero que está dedicando un tiempo a conocer a su perro, ¿no? Y eso. Y eso puede ser una buena cosa, depende de la familia. Hay familias que dicen, yo prefiero otro tipo de servicio. Sí,
Sí, sí, yo me he dado cuenta también de eso, de que... Pero bueno, Pero sí, he llegado a la conclusión, Laura, de que hay clientes que no son mis clientes, ¿sabes? Ya está. esa es parte de la cosa, por eso el contexto se adapta al perro, porque nosotros también estamos seleccionando, esta es mi manera de trabajo, esta es mi ética y yo no voy a cambiar mi ética. Exacto. O sea, esto es lo que yo creo que es correcto. Y esto implica que el perro, la priorizar el bienestar va a ser importante. Entonces, la familia que llega y se queda es porque prioriza el bienestar del perro, porque para esa familia también es importante. Exacto. Pues mira, ese es el espacio de la guardería que yo tengo ahí. Está genial. Pillé 2 sillitas de estas de guardería chiquiticas, que más de un cliente grande casi que no le cabe el culo, pero bueno, ahí nos sentamos. Buenísimo. Lo que quería era estar bajitos, ¿sabes? Cerquita del perro y ponernos a una altura en la que estemos, pues eso, que no se nos suban los humos, sino que estén abajitos, ¿sabes? Y que podamos hablar y que se cree ese ambiente distendido, el perrete se pueda acercar a mí, yo pueda ver cómo interactúa, la personalidad del perrito, en fin. Es Sí, que un... haya un espacio de comunicación social. Exacto, sí, sí. Y aquí una clienta contenta, compartiendo ese espacio de comunicación social con su perrito. El perrito se quiso subir, pues muy bien, se subió, estuvimos ahí Genial. charlando un ratito y luego ella me dijo, yo creo que el perrito se va a quedar muy bien, o sea, era ya la tercera vez que venía, el perrito la verdad es que está súper acostumbrado a la peluquería y bueno, estuvimos ahí un ratito, pero luego ya ella se fue porque había venido ya más veces y tal. Y el perrito ni era un perro anciano, ni era un perro con problemas de ningún tipo, ni era un cachorro su primera vez. Y entonces ese fue un ratito antes y ya ella se fue. Muy bello. Bueno, ¿cómo entra en contacto con el perro? Posición respecto al perro. Bueno, también es importante observar que la peluquera o el peluquero, el profesional, no es invasivo con el perro, ¿no? Que no nada más entrar por la puerta y ya estás ahí queriéndolo tocar. Es importante, es importante. Sí, porque pensamos que las caricias son algo bueno, pero en realidad para los perros no lo son, porque los estás tocando sin su permiso, cosa Claro, que no es nada agradable. Y nosotros las mujeres tenemos una intuición de eso mucho más fuerte porque nos ocurren cosas de ese tipo con más frecuencia. Entonces no es bonito que te toquen sin tu consentimiento. no, Y en el caso de la peluquería lo vamos a tener que hacer de todas maneras porque el perro va a estar ahí para que nosotros le hagamos manipulación, le hagamos procedimientos invasivos, pero no es lo mismo hacerlos imprescindibles pidiendo permiso, haciendo el ambiente predecible, haciendo que el perro se acostumbre poco a poco, que sepa que no le vamos a hacer daño, además de eso, agregar caricias que muchas veces el perro no recibe bien, porque hay claro. muchos perros, de hecho la mayoría de los perros que conozco, ni en ese contexto ni con un extraño quisieran caricias. Muy poquitos sí, algunos sí, pero ahí está el conocimiento de que hablamos en las primeras diapos. Exacto. Y bueno, la verdad que yo tengo perritos que llevan ya años viniendo y bueno, son contadas excepciones, ¿eh? Pero vienen a que les salude y eso es divino, la verdad. Eso es un trabajo de fondo, Claro, ¿eh? porque puede ser que tú les caigas bien, lo que a lo mejor después no les gusta que lo bañen, pero Claro. saben que tú no les vas a hacer daño. Son Claro. cosas como independientes, ¿no? Sí, te entiendo. Ujú. Bueno, esto es muy importante, la propuesta higiénico-estética pactada. Siempre no puede ser en plan de el cliente viene, te dice qué es lo que quiere a nivel estético, higiénico y se va. Primero se hace lo que hemos dicho, ¿no? De preguntar una serie de cosas y tal. Y luego también me refiero pactada porque primero hay que ver qué permite el perro, ¿vale? O sea, lo que no puede ser es que se anteponga digamos, el resultado estético se anteponga a lo que el perro te vaya dictando. No puede ser. O sea, eso nos lo tenemos Bien. los peluqueros y las peluqueras que quitar de la cabeza. Ahora mismo la peluquería está en un punto en el cual esto suena a ciencia ficción, pero no es así. No debe de ser así. No Eso debería. no debería de Y, ser así.
Es, exacto, y hay es importantísimo no que no lo decirle que toleran. sí a todo al cliente. No se puede decir que sí a todo. Primero, cuando a mí me traen un perro por primera vez, primero, antes de decir, vale, sí, yo te voy a dejar las patitas más largas y tal, primero hay que empezar a trabajar con el perro. Luego se llama, oye, mira, el perrito te lo voy a tener que dejar más bajito de patas porque el perrito tiene una sensibilidad extraordinaria en las patas, porque es la primera vez que trabajo con él. A lo mejor si me lo traes con cierta frecuencia y el perrito poquito a poco me va confiando, pues poquito a poco a lo mejor puedo pedirle un poquito más, pero no te Y aseguro nada. haciendo, y haciendo servicios más cortos y menos estresantes para el animal, que a lo mejor en un servicio más corto te tolera un procedimiento que si haces un servicio de 4 o 5 horas no puede. Depende del Exacto, perro. exacto. Sí, sí, sí. En tu primera visita te invita a entrar en el espacio de trabajo donde va a tener lugar la sesión. Bueno, yo no sé quién lo hace, pero yo lo hago. Cuando un cliente viene por primera vez, a mí me gusta, yo estoy muy orgullosa del espacio de trabajo que yo tengo y quiero Como yo. que el cliente se asegure de que su perro va a estar en un contexto adecuado. Y no Me, solo al espacio de trabajo, sino también a la sesión. Claro, sí, sí, hay casos en los que, y ahora vamos a hablar de eso, hay casos en los que yo creo que es súper necesario, ¿no? Pero mira, Laura, esto es como, yo que soy mamá, esto es como que yo no dejaría por primera vez a mi hija en un odontopediatra por primera vez sola sin ver de qué forma gestiona el profesional o la profesional la boca de mi hija. Así de claro, Así mismo. ¿sabes? Exactamente. Me parece que es fundamental, por lo menos, conocer el espacio. Si luego creemos que no es necesario que se quede el cliente, bueno, vamos a verlo. Exige transparencia, eso. La peluquería debe permitir que la familia o tutores entren en la sesión de peluquería. Bueno, la verdad es que esto es un melón bien grande para abrir y creo que todo se resume a qué es lo mejor para el perro. Qué es lo mejor para el perro? Bueno, yo, por si las moscas, llevo ya esta etiqueta puesta en la puerta de mi negocio desde que abrí prácticamente, porque a mí me parece, y la experiencia me ha dicho, que muchos perros han mejorado a largo plazo, han mejorado muchísimo dando el espacio al cliente para que entre, para que apoye a sus perros en unas primeras sesiones y muchas veces, poquito a poco, los clientes han dejado de venir porque no lo veíamos necesario y el perro se ha quedado conmigo como si se queda con su tita. Claro, es que pensamos que se trata de entrenar al perro para que aprenda ciertos comportamientos y no se trata absolutamente ni de entrenamiento ni de enseñarle nada, se trata de ayudarlo a sentirse seguro. Exacto. Por eso es que mejoran, porque no se trata de que aprenda nada, sino de ya yo me siento seguro, aquí puede entrar mi familia, yo estoy bien, entonces pues voy a cooperar. Todo va a salir bien. Y el perro recuerda, el perro tiene muy buena memoria, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, bueno, lo que sí que totalmente estoy porque el cliente humano entre en la sesión de peluquería es en una primera sesión de un cachorro. A mí me parece fundamental. No he podido, tengo muchos vídeos de primeras sesiones de cachorros porque son muy bonitas, porque se queda el cliente y hay una interacción muy bonita. A ver si más adelante puedo en nuestros Instagram poner enlaces a esos vídeos. Bueno, Sería genial. sí, y sobre todo también con los perritos ancianos si hay problemas de salud, ¿no? Porque me parece que es fundamental. O si tienen mala estabilidad encima de la mesa, ¿no? Por el tema de las caídas o lo que sea, me parece que es fundamental. Pero siempre que la presencia del tutor aporte valor, ¿vale? También me parece que es importante por lo menos probar en caso de que veas al perro con mucho miedo. Por lo menos probar, Y ¿vale? ahí depende de la relación que tenga con el Exacto, propietario o la propietaria. eh, Ahí depende de eso, va a ser una ayuda para el perro, ¿no? Que se quede la persona y eso ya hay que evaluar, el profesional tiene que evaluar si ese servicio con esa persona incluida va a ser mejor para el perro o no.
exacto. Pues ahora vamos a ver algún caso de que no. Bueno, pues cuando no aporta valor la presencia del dueño e incluso perjudica al perrete, que le pone más nervioso. Hay clientes que, bueno, que no tienen un vínculo, desde mi humilde opinión, que no es un vínculo del todo acertado con el perrito, incluso le riñen cuando... Entonces ahí hay que también, el peluquero o la peluquera ahí tiene también que tener mucha mano izquierda con el humano, ¿no? Porque, Bien claro, difícil. sí, porque tenemos muy metido en la cabeza, ¿no?, que somos los propietarios de nuestros perros y que tienen que hacer lo que nosotros consideremos que está bien hecho, ¿no? Entonces, ahí hay que decirle, no, manténgase No hace falta, déjalo que se parado, exprese. no hace falta que le riña, ¿vale? Ahí hay que saberlo decir, hay que tener mucha mano izquierda, pero es importante, es importante. Pues eso, si el tutor regaña al perro o no colabora con las indicaciones que le ha dado la peluquera, también se le puede invitar a salir, ¿no? El decir, vamos a probar, a ver qué tal el perrito solamente conmigo y tal. Yo he probado a veces de 1000 formas, ¿sabes? Entrando un tutor, luego entrando otro y cambiaba completamente el servicio, o sea que son muy sensibles los perros, ¿no? Entonces hay que ir probando de todas las maneras posibles para darles el mejor servicio posible. Que por eso hablabas también de la flexibilidad. Exacto. No dar por hecho de que esto se hace así y ya está. No, hay que probar. Bueno, si por fin decides entrar, la peluquera está de acuerdo y entras en el servicio de peluquería, ¿qué cosas tienes que tener en cuenta? ¿Qué cosas puedes observar? Bueno, las banderas rojas, exacto, que me he ido un poco por ahí. Las banderas rojas. Pues nada, las banderas rojas son como las alarmas que te tienen que hacer ver que no estás en el lugar apropiado para tu perro. ¿Vale? Y a partir de esas banderas rojas tienes que tomar una decisión u otra. ¿Vale? Para mí una bandera roja es que tú solicites ver el espacio de trabajo y la peluquera o el peluquero se niegue en rotundo. Claro, porque el problema es que la transparencia te ayuda a saber, o sea, te ayuda a ganar en seguridad, como tú decías, yo no voy a dejar a mi niña en manos de un médico que yo no sé cómo la va a tratar. Entonces, si yo como tutora o como mamá en el caso de los niños, puedo acceder al lugar, acompañar, asegurarme de que el trato es amable, de que se está respetando a ese individuo, yo me siento más tranquila. Pero si hay una persona que me dice no puedes entrar, a mí se me encienden todas las alarmas porque ¿qué está pasando allá adentro que yo no lo puedo ver? Claro. ¿Cómo es posible que no me permitas ver a mi perro mientras se está peluqueando? O sea, para mí eso implica que está pasando algo como que, no, que si se ve es algo malo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando de malo allá adentro que yo no puedo acceder a eso, ¿no? Claro. ¿Por qué no me dejas ver? Pero eso implica también, Laura, el tener el espacio preparado y el trabajar con exclusividad. Eso implica renunciar a mayores ingresos. Claro, ¿Vale? pero es que de base, cuando trabajamos pensando en el bienestar del perro, aunque sea desde un punto de vista comportamental, también implica renunciar, porque tampoco puedes trabajar en grupo. Cuando tú trabajas para el bienestar del perro, no puedes trabajar con 20 perros a la vez. Trabajas con uno, con un grupo familiar. Si ese grupo familiar tiene más de un perro, puede ser que si son perros de familia, Sí. si vas a hacer una interacción, son 2 grupos familiares, no 10 perros, 20 perros a la vez. Entonces, trabajar para el bienestar del perro siempre implica cambiar el contexto y muchas veces implica que las entradas económicas van a cambiar porque estamos priorizando la ética y el bienestar. Exacto. Bueno, otra bandera roja, por ejemplo, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Si se utilizan collares o elementos de sujeción del tipo ahorque. Eso es, vamos, yo veo eso en una peluquería y me voy. Me voy por patas, corriendo lo más rápido posible. Yo te hacía el cuento de la persona que decía, pero solo va a estar un rato, no importa, la tutora del perro.
solo va a estar un rato, como no importa, eso es un trauma, le estás creando un trauma enorme al animal, que tiene que estar ahí porque sabe que si no se queda quieto y se deja hacer todo, le van a hacer daño. Entonces, no va de eso. El servicio de peluquería no debería ir de una amenaza, ¿no? Te voy a hacer daño si no te estás quieto. Claro. Y si utilizan jaulas o cabinas de secado. A ver, la cabina de secado es una herramienta espectacular para el tema estético. Es espectacular. Porque, por ejemplo, en el caso de los perros de agua, la textura del rizo queda, vamos, impresionante. Yo he visto perros donde se ha utilizado la cabina de secado y la verdad es que es una herramienta a nivel estético buenísima. Pero a nivel comportamental es una jaula con todas las cosas negativas de la jaula, que el animal pierde el control de su propia vida y además hay ruidos y sensaciones de temperatura y de aire que lo que hacen es poner peor el contexto, ¿no? Entonces, no, fallo total. Desde luego. Vale, bueno, yo creo que esto no se puede medir, si el espacio es caótico y todo eso, pero yo creo que es algo evidente, ¿no? Cuando tú entras en un espacio y hay armonía, o cuando es un espacio caótico, lleno de muchos ruidos, de perros, personas, estrés, o sea, no hace 3 falta. mesas con 3 perros peluqueándose a la vez y todo el mundo, o 2 o 3 peluqueros en el mismo Corriendo perro. de aquí Y para allá, expulsores encendidos, o sea, es evidente que no es un espacio donde el perro vaya a estar bien. O sea, exacto. Otra cosa es que tú digas, no, yo sacrifico esto porque me conviene, porque está la peluquería abajo de mi casa y porque... pero que sepas que no va a estar tu perro igual en un sitio que en otro. Y a ver, esta bandera, si la peluquera recibe a tu perro con prisas o sin preguntar nada más que el arreglo estético que deseas, tampoco me parece una buena forma de empezar con el perro. Es que imagínate, llega un cachorro, tú no sabes si tiene experiencia en la peluquería antes, no tienes idea de qué personalidad tiene, qué cosas le gustan, con qué lo puedes ayudar mientras estás haciendo el servicio. A lo mejor ya fue traumado en otro servicio de peluquería y tú recibes ese cachorro y no tienes idea de que alguien más lo trató antes que tú. O recibes un perro anciano o recibes un perro enfermo y no tienes idea de qué padecimientos tiene y no sabes cómo sostenerlo de manera que no le duela o si necesita la compañía de la familia. O sea, si la persona que está recibiendo al perro no le interesa conocer quién es tu perro, significa que no lo va a tratar bien, porque simplemente no va a tener la información que necesita para ayudarlo a estar mejor. Entonces, exacto, si esa persona no tiene interés en adquirir esa información, o sea, eso definitivamente es una bandera roja. Pues amiga, te agradezco mucho estar aquí. Me encanta este café que hemos compartido esta tarde de domingo. Espero que haya sido productivo y para los que nos están viendo. Y bueno, muchas gracias por tu experiencia y tu conocimiento, que en este campo es una cosa que tiene un tremendo valor. Muchas gracias. Pues hasta la próxima. Me encanta hablar contigo y que estemos a una las dos. Un besazo. Chao, Lourdes. Chao, chao, chao a todos y a todas.